el honor, el privilegio que me da el pastor José Luis de compartirle. Créame que yo no tomo a la ligera el que un pastor ceda su púlpito. Es un asunto serio, ¿no? Yo lo tomo de manera muy respetuosa y muy responsable el que alguien me invite a compartir. Si no tengo el gusto de conocerle, bueno, yo vengo de Morelia, mi nombre es Julio Loreto, mi esposa se llama Dalila, mis hijos, el mayor se llama Francisco Isaac, todo el mundo le dice Paco, y el menor se llama Julio Aslan. Sabe del nombre de Aslan, ¿no? El león de las crónicas de Narnia. Ese está orgulloso con su nombre. ¿Cómo te llamas? Aslan. Saca el pecho, ¿no? Está muy orgulloso con su nombre. Es una historia muy bonita, la de las crónicas de Narnia. Fue escrita por un hombre que amaba a Dios y quiso diseñar una historia infantil que pudiera ser de bendición para los hijos, pero que también tuviera el mensaje del Evangelio ahí entre líneas. Entonces es una historia muy padre. Yo se las leí tanto al mayor como al menor en las noches, antes de acostarse. Nos sentábamos, leíamos las historias y bueno, ya se dormían. Y pues son mis hijos, estamos trabajando en Morelia. No soy el pastor principal de la iglesia en Morelia, no soy el pastor principal, soy parte del equipo pastoral. Pero fíjese que por muchos años, había un congreso de pastores. Y entonces, pues ahí estábamos en la organización del Congreso de Pastores y todo, y casi siempre, tiro por viaje, cada congreso, alguien venía y se me acercaba y me decía, oye, ¿y cuándo vas a abrir tu iglesia? Oye, ¿y cuándo vas a pastorear? Y yo decía, mi trabajo aquí al lado de mi pastor, ¿ese no es importante? Yo creo que Dios ha llamado a algunos a estar al frente y ha llamado a otros a apoyar al que está al frente. Aunque no diga amén, yo digo amén por usted, amén, así es. Porque Dios levantó a Moisés, y no sé si usted se acuerda de ese momento en donde hay una batalla y Moisés levanta las manos. Cuando levantaba las manos Israel prevalecía, cuando bajaba las manos Israel cedía, estaba siendo derrotado. Y pues ni modo, tiene que quedarse así un rato, se cansa tanto que tiene que sentarse y se cansa tanto de los brazos que vienen dos personas a sostenerle los brazos. O sea, había alguien aquí sosteniendo un brazo y alguien del otro lado sosteniéndole el otro brazo. Y yo creo que nuestros pastores, los que están al frente, el hombre que Dios pone al frente de una iglesia necesita quien le sostenga los brazos. A ver, voy a decirlo otra vez. Yo creo que los hombres que Dios pone al frente, el pastor principal de una iglesia, necesita quien le sostenga los brazos. Ay, ahora sí, ya me estoy animando a predicar. Bueno, yo creo que es importante. Y como parte del staff, como parte de los voluntarios, como parte de la gente que sirve al pastor, necesitamos tener la actitud correcta. Y además de la actitud correcta, bueno, sí, como decía el pastor Eric, escribí este libro que se llama Equipados para Servir. Y mi corazón ha sido, pues, ayudar al que está al frente, ¿no? Ayudar, sostenerle los brazos, participar. El domingo, el fin de semana pasado, por ejemplo, estaba predicando la pastora Kelly Speaker, la esposa del pastor Andrés. El pastor Andrés no estaba de viaje. La pastora Kelly predicó el viernes en una conferencia para mujeres y estaba programada para el sábado y el domingo. El sábado a las 6 de la tarde y el domingo 3 reuniones. Ella estaba programada para predicar, pero el viernes a media predicación empieza a sentirse mal, empieza a marearse. Y dice, por favor, tráigame una silla, que si no me voy a caer. Y entonces le traen una silla, se sienta, se está agarrando así la cabeza, se siente mal. Y pues tuvieron que ayudarle a salir. Tuvo una descompensación de sodio
se le bajó el sodio y eso produjo mareos y cosas así, ¿no? Ya está en tratamiento y ya está muy bien, pero en ese momento estaba inhabilitada para predicar. Y de repente ocurren estos momentos cuando, oye, pues entra al quite, ayúdanos. No hay más, no hay quien más predique, el pastor no está, la pastora se siente mal. Ese fin de semana era bárbaro porque muchos de los otros pastores no estaban, ¿verdad? Porque tenemos varios pastores en la iglesia, no había nadie, el único que estaba era yo. Y de repente necesita uno entrar ahí al quite, necesita uno salir a ayudar al pastor, ¿no? Al pastor principal con la carga, la responsabilidad de la iglesia. Entonces, los ministerios, las iglesias necesitan esos hombres, esas mujeres, esos servidores, esos voluntarios que dicen, órale, pues ¿qué hay que hacer, no? Y se arremangan las mangas y ¿qué se le ofrece, pastor? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Si cada iglesia, si cada pastor tuviera un equipo de personas a su alrededor que le ayudaran, no hombre, qué ministerios. Pero a veces hay iglesias donde el pastor hace todo, todo. Recoge la ofrenda, predica, canta y saluda en la puerta y hasta tiene que cuidar chiquillos a veces. Yo me acuerdo que hace varios años yo estuve al frente de una congregación. Y en la congregación era predicar, era dirigir, era recoger la ofrenda, o sea, todo, todo. Y estuve trabajando con la gente para ayudar, pues para levantar líderes, para levantar personas. Y yo creo que es fabuloso, es fantástico que a una convocación venga todo este grupo de personas. De veras, les felicito. Yo le doy gracias a Dios por su vida, por lo que por lo que usted hace por esta iglesia, por este ministerio, por su ayuda para el pastor principal de esta iglesia. Créame, yo le reconozco, me quito el que no traigo puesto, porque la participación de los voluntarios es alguna de las cosas más importantes en la iglesia, de lo más importante. Y bueno, yo escribí este libro de siete herramientas de equipados para servir, pero ¿sabe qué? Me faltó una. Diga, ¿te faltó una, pastor? ¿Sabe cuál me faltó? Las rodilleras. Esa es otra herramienta que tenía que estar en ese libro, las rodilleras. Porque nosotros los que trabajamos cerca de un pastor, ayudamos en muchas cosas. Pero una de las cosas principales en donde el pastor principal necesita ayuda es en la carga de llevar en oración a la iglesia delante de Dios. Llevar en oración a la iglesia delante de Dios. Y si usted no lo sabía, déjese lo digo de una vez, es parte de sus responsabilidades como voluntario, como servidor, como líder de esta iglesia, es parte de sus responsabilidades orar. Dele un codazo a la persona que está junto a usted y dígale, a ti también te toca orar. Y dígale, no nomás por los alimentos. Nos toca también orar, Y mire, cuando Jesucristo está al final de su ministerio, ya es el final de su ministerio. En el Evangelio de Juan, Él está con sus discípulos, acaban de tomar la última cena, lo van a arrestar, o sea, es lo último. El último momento en el que está con ellos y les habla todo un discurso que usted puede encontrar y puede leer después, ahí en Juan capítulo 14, 15, 16, está dándole un discurso, unas palabras finales. Y termina el versículo, capítulo 16, en el versículo 33, les dice así, ¿qué versión estás usando? ¿Reina Valera? Órale, no, pues para estar en sintonía con usted, aquí vamos a abrir esta cosa, porque traigo la Nueva Traducción Viviente acá, pero también traigo la Reina Valera aquí. Entonces, Juan, vamos a buscar, Juan capítulo 16,
el último versículo de Juan capítulo 16. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les está despidiéndose prácticamente de sus discípulos, está despidiéndose, le está dando las últimas palabras y no quiere terminar con un aspecto negativo, aunque es la realidad. Es la realidad, o sea, Jesucristo se iba a ir y los discípulos iban a cargar con toda la responsabilidad. ¿Me está siguiendo? Iban a cargar con toda la responsabilidad y les está diciendo, lo último que les dice en este discurso es, van a sufrirle, van a tener aflicción. Ustedes tienen que confiar en mí. Yo he vencido, pero, o sea, el hecho es que ustedes van a tener aflicción. Pero no termina con este punto negativo. Su conversación con los discípulos no termina con este punto negativo. ¿Sabe qué es lo que hace a continuación Jesús por sus discípulos? ¿Qué es lo que ve ahí usted en la Biblia? ¿Qué es lo que hace a continuación? Ora por ellos, ora por ellos. ¿Y cómo debemos ver esta oración que Jesús hace por sus discípulos? ¿Cómo la debemos ver? Quizás debemos verla con los ojos con los que miraríamos a un padre orando por sus hijos, a un amigo orando por sus compañeros. Ha vivido con ellos 3 años y medio, 3 años y medio, de ir para arriba y para abajo con ellos, comer con ellos, dormir con ellos, quizás soportar alguna que otro mal olor de ellos, pero ha vivido con ellos 3 años y medio. Y lo último que hace es que ora por ellos. Y ahorita vamos a ver estos puntos de la oración, vamos a ver unos puntos de la oración, pero quiero decirle esto, una de las herramientas más importantes del servidor, del voluntario, del que participa en la iglesia, del líder, de la persona que se acomide, una de las herramientas más importantes es la oración, las rodilleras. Usted necesita unas buenas rodilleras, ¿sí o no? Lo que más se debe gastar en la vida del cristiano es el papel de la Biblia y las rodillas de sus pantalones. Es lo que más se debe gastar en la vida de un cristiano. Se lo digo otra vez, esto debe anotarlo y hasta tuitearlo o una cosa así. Lo que más se debe gastar en la vida de un cristiano es el papel de su Biblia, porque la lee, y las rodillas en sus pantalones, porque se arrodilla a orar. Ahora, en esta oración que Jesús hace por sus discípulos, pide varias cosas. Y le voy a decir qué son estas cosas, porque yo quisiera que usted tomara estas peticiones como propias. ¿Sabe? El otro día estaba leyendo este capítulo y de repente como que me cayó el 20. Esta es una oración fantástica para orar por mis propios hijos. Si tú no sabes qué orar por tu familia, por tu esposa y por tus hijos, o por tu esposo y por tus hijos, si tú no sabes qué orar por tu suegra, porque también hay que orar por la suegra, digo, yo sé, el diablo no se podía convertir, pero la suegra sí. También hay que orar por la suegra, por la mamá, por el papá, el abuelito, por quien sea. Esta es una excelente oración para orar por ellos. ¿Me está siguiendo? Y si miramos a nuestros hijos y miramos a nuestra familia como recipientes excelentes para esta oración, ¿por qué no mirar también la iglesia? Porque los que están sentados junto a usted son sus hermanos, también es su familia. ¿Sí me están siguiendo? También es parte de su familia, de la familia de Dios. Necesitamos vernos como hermanos los unos de los otros. Es más, déjeme le digo, no nada más como hermanos, pero usted necesita ver, usted que participa en la iglesia, usted que está involucrado, usted que sirve en la iglesia, necesita ver al que está llegando por primera vez, al que tiene poco de venir, al que no anda muy bien con el Señor, necesita mirarlo como miraría el hermano mayor a su hermano menor. Así es como usted necesita mirarlo. Porque si usted tiene una semana de caminar con el Señor, 2 semanas de caminar con el Señor, y alguien acaba de convertirse al cristianismo, usted ya es hermano mayor de esa persona. Usted ya le puede enseñar algo a esa persona, porque ya ha avanzado, aunque sea un poquito, pero ha avanzado. ¿Sí me están siguiendo? Yo hablo con
tengo bajo mi responsabilidad muchas áreas ahí en la iglesia, pero una de ellas son los grupos de matrimonios, los grupos en hogar de matrimonios. Y yo siempre estoy diciéndole a los líderes de matrimonios, ustedes necesitan mirarse a sí mismos como padres espirituales. ¿Sabe cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos se identificaron en algún momento con el hijo menor? A ver, levante la mano. No. Dios conoce en dónde andaba, en sus fechorías. Levante la mano, ándele. No, yo creo que casi todos los cristianos nos identificamos con el hijo menor. El que fue despilfarró su herencia, vivió perdidamente, Dios lo alcanzó y lo trajo de vuelta. Casi todos los cristianos nos identificamos con él. No muchos cristianos se identifican con el mayor. No muchos cristianos se identifican con el mayor, con el religioso, con el que no, es que yo todo lo hago bien, pero tú no me has dado ni un cabrito para comer con mis amigos. Casi no, pero también hay de los que son la viva imagen del hermano mayor. Pero, escúcheme bien, casi ningún cristiano se identifica con el Padre. No, pastor, pero ese es el papel de Dios. ¿Sí? Y no quiere Dios poner su corazón ahí, aquí. ¿No quiere Dios que reflejemos el amor del Padre? ¿Por qué no te identificas en la parábola del hijo pródigo con el Padre? Necesitas, tú que sirves, tú que eres voluntario, tú que lidereas alguna área de esta iglesia, tú necesitas mirarte en el papel del Padre y abrazar tanto al hermanito que es medio religiosón como al nuevo que todavía apesta mundial. ¿Sí me explico? A los dos. Tanto al firme, tanto el que camina con Dios como el que se tambalea. Tanto el que tiene mucho tiempo en la iglesia como el que apenas está empezando. Necesitas mirarte a ti mismo con esos ojos. Yo quiero reflejar el corazón del Padre. Entonces, esta oración que Jesús hace le queda a usted de perlas, de perlas. Si usted empieza a orar por esta iglesia, por esta congregación, por el equipo que tiene bajo su responsabilidad. Tal vez hay alguien aquí que es el responsable del ministerio infantil. Bueno, tienes un equipo ahí. Tal vez hay alguien aquí que es el responsable de ujieres o de anfitriones o de decanes, no sé cómo, ujieres. Tú necesitas hacer esta oración. Tal vez hay alguien aquí que es anfitrión en un grupo en casa. Usted necesita hacer esta oración. ¿Me están siguiendo? Necesitamos hacer esta oración. Ahora le voy a decir cuáles son las cosas que Jesús pide por sus discípulos en esta oración y que nosotros necesitamos pedir. Primera cosa, ¿tiene con qué anotar? Juan capítulo 17, versículo 11. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo. Ay, que estamos en Reina Valera, ¿verdad? Perdón, cierro porque… Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Primer cosa que usted puede orar. Usted puede orar y puede pedirle a Dios, Dios guarda a mis hermanos, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa, guarda a mi esposo. ¿Cuántos de nosotros a veces ni siquiera… como que damos por sentado que Dios nos cuida? Sí, pues es que aquel salmo dice, tú ves mi sentarme y mi levantarme, y luego salimos de viaje y ni siquiera hacemos una oración. En mi familia y yo salimos a la escuela a dejar a los hijos, oramos, Señor, guárdanos, porque son nuestros hijos. Y mire, Jesús terminó el capítulo anterior diciendo, en este mundo tendremos aflicción. Yo me encantaría decirle, mi querido hermano y hermana, me encantaría decirle que nada le va a tocar a usted, que nunca va a sufrir, que nunca va a padecer nada. Me encantaría decirle eso. Pero la realidad es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde hay pecado,
y donde de repente también padecemos lo mismo que otros padecen. ¿Que nuestra actitud es diferente ante los padecimientos? Sí, pero a veces también nos toca padecer. Sábado pasado había una reunión de voluntarios en una iglesia, en un campus, en pues ¿cómo le llamaré? En una misión de la iglesia. Teníamos una reunión. A 50 metros, hombres entraron ahí a un restaurante y acribillaron a un abuelo, el papá y el hijo. Mataron a los tres y quedaron otros heridos a 50 metros de la iglesia. Esta semana pasada, no sé si usted vio las noticias, donde se hablaba del avión en Cuba que se estrelló. ¿Sabía usted que iban en ese avión 18 pastores? ¿Sabía usted? 18 pastores murieron en ese avionazo. En Guadalajara, hace cosa de un mes, o tal vez más, yo creo que más, en Guadalajara, tal vez usted leyó, 3 muchachos que fueron torturados y luego dicen las versiones que sus cuerpos fueron disueltos en ácido. Uno de esos jóvenes era servidor del departamento infantil de nuestra iglesia en Guadalajara. En este mundo sufrimos aflicción. Necesitamos orar que Dios nos guarde de esas aflicciones. Necesitamos orar. Necesitamos pedirle a Dios por nuestros hijos. Necesitamos pedirle a Dios por nuestros hermanos. A veces alguien no viene, seguro ya se regresó al mundial. ¿Cómo sabes tú que no está sufriendo algo allá afuera? Ahí en Morelia, yo no sé cómo están las cosas aquí, pero ahí en Morelia el asunto de la extorsión, el asunto de las amenazas, o sea, están a la orden del día, a la orden del día. Padecemos al igual que el resto de las personas, sufrimos las mismas cosas. Gente enferma en la iglesia, gente con problemas económicos, gente con problemas en su matrimonio, gente con problemas con los hijos, sufrimos las mismas cosas. ¿Me están siguiendo? Accidentes, no sé, cosas como temblores o inundaciones. Bueno, ya tiene muchos años, gracias a Dios ya no ha pasado, pero llovió una lluvia así atípica, torrencial, ahí en Morelia. En mi casa subió el agua a 1 metro, 1,5 metros, adentro de ahí estaban mis libros flotando. Mi esposa estaba deshecha, estaba llore y llore. Y yo le decía, mi amor, son cosas. Pero mis plantitas, mi sal. Son cosas. Y yo, estábamos ahí, lo primero que hicimos fue abrazarnos y orar, ¿no? Señor, gracias que estamos bien, gracias que nos guardaste, ahora ayúdanos. Y gracias a Dios, Él nos mandó ángeles de carne y hueso para ayudarnos a lavar, a limpiar ahí. Incluso una familia llevó como 4 bolsas así con pollos rostizados, órale, para que coman. No, hombre, nos supieron a gloria esos pollos rostizados. Pero sufrimos aflicción, al igual que otras personas. ¿Sí me explico? Mire, no se ofenda con lo que le voy a decir, pero ser cristiano no es una garantía de que nada va a tocarte. Perdone que se lo diga así. Ser cristiano no es una garantía de que nada va a tocarte. Tenemos un corazón diferente y no sufrimos la aflicción, lo mismo que la gente que no conoce al Señor. No, eso sí que no. No sé usted, pero como pastor a mí me toca ir a sepelios muy frecuentemente. No es muy divertido, pero es parte de mi trabajo. Pero uno puede ver la gran diferencia. Aquí estamos en el sepelio de un hermano de la iglesia cuya familia son todos cristianos, y uno ve la atmósfera, no hombre, uno tiene ganas de danzar. ¿Me explico? Porque hay esperanza, hay gozo, hay certeza de salvación, la gente está diciendo amén a cada cosa que uno está compartiendo. Uno dice, no hombre, ya quisiera yo el culto de las 9 de la mañana que estuviera tan avivado como porque allá el culto de las 9 de la mañana necesitamos dar café gratis porque todo el mundo está
Bueno, pero a veces esas reuniones están más avivadas. Pero ¿cómo está el sepelio de la persona que no conoce al Señor? Tristeza, desesperanza, angustia. A veces hay reclamos, a veces uno puede ver, puede percibir el coraje que hay en las personas. Coraje con el familiar que se murió porque no arregló el testamento, coraje con Dios porque se lo llevó, coraje fíjese, hubo una persona, era una pareja, se juntaron pues y empezaron a vivir juntos, ya tenían 3 hijos me parece, pero nunca se casaron. Y entonces alguien los invitó a un grupo Conexión de Matrimonios. Así le llamamos a los grupos en casa, conexión, grupos conexión. Los invitaron, entonces ellos llegaron y muy animados, ¿no? Y empezaron a aprender, empezaron a conocer, y el hombre ya estaba así a punto de decidir, ¿sabes qué? Vamos a arreglar nuestra situación, vamos a casarnos y pues queremos la bendición de Dios, vamos a casarnos, vamos a ir a la iglesia, que nos case también un pastor. Estaba animándose, estaba ahí a punto de ocurrir. Él era veterinario. Unos días antes de vernos, nos íbamos a ver para una carnita asada. ¿Sí se va a hacer lo de la carnita asada? Le decía yo. Nos íbamos a ver para una carnita asada. Él era veterinario, fue a revisar un caballo. ¿Quién sabe qué pasó? El caballo lo golpea, el hombre cae y con los cascos le aplasta el cráneo. El hombre murió en el transcurso de llegar al hospital. El resto de la familia, de sus familiares, corrieron a la mujer que no estaba legalmente casada con él. Desgraciadamente a veces ni siquiera pensamos en esa situación. Entonces corren a la mujer de la casa donde ella vivía, le quitan todas las pertenencias que eran de su pareja, no esposo porque no estaban casados, y la dejan en la calle. Ella estaba destrozada porque pues estaban apenas caminando con el Señor. ¿Me explico? Pero no habían puesto su situación en orden y, no hombre, una situación terrible. Las personas que iban a ese grupo me dijeron, no, espantosa esta situación. Entonces sufrimos al igual que otras personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar para que Dios nos guarde. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Necesitamos orar para que Dios nos guarde. Pero Jesús no solamente le dice a Dios, guárdalos, hace una segunda oración con ese sentido, una segunda petición. En el versículo 15 dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otras traducciones dice que los guardes del maligno. En una manera hay que orar por la protección de Dios que tiene que ver con las situaciones adversas de la vida. Pero también hay que orar por la protección de Dios que tiene que ver con los ataques del enemigo. Aunque no diga amén, yo digo amén por usted. Tenemos que hacerlo. Otra vez se le fue la oportunidad de decir amén. Va la tercera, la vencida. Tenemos que hacerlo. Necesitamos orar y pedirle a Dios la protección contra los ataques del enemigo, porque el enemigo es nuestro adversario y el enemigo está contra la iglesia sin parar. Estamos aquí en la Aljaba, estamos estudiando historia de la iglesia y yo les enseñaba a los muchachos esta mañana que en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias revela 3 amenazas que sufría la iglesia y que sigue sufriendo hasta el día de hoy. 3 amenazas. Las 3 empiezan con P. No sé si quieran anotarlo, pero las 3 empiezan con P. La primera es persecución. La iglesia sufre persecución. La segunda amenaza, que también es con P, que empieza con P, se llama pecado. Diga conmigo pecado. Y la tercera amenaza, que también empieza con P, es profetas falsos. Entonces, persecución, pecado y profetas falsos. ¿Cuál consideraría usted que es la más aterradora? ¿Qué es la que
nos espantaría más? Persecución, persecución, porque es la sangrienta, es la escandalosa. ¿Me explico? Pero a lo largo de la historia de la iglesia, que a veces la persecución está salida del infierno, en la historia de la iglesia, cada vez que la iglesia ha sufrido persecución, la iglesia se pone más fuerte. ¿Me explico? Decía un hombre, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cada vez que la iglesia sufre persecución, la iglesia se fortalece, se purifica, se ennoblece, se pone más valiente. Vean a la iglesia en China. Tanta persecución que ha habido en China, no hay iglesia más fuerte en el mundo como la iglesia en China. Vean la iglesia en Cuba. Persecución, se les prohibió a los cristianos reunirse en iglesias. A alguien se le ocurrió, a un pastor se le ocurrió ir con el gobierno y decirle, oiga, bueno, no me permite usted reunirme en un templo, ¿me dejaría usted reunirme en mi casa? Y al gobierno se le ocurrió decirle que sí. No, hombre, eso fue el acabose, porque ahora hay, pero así, infinidad de iglesias en casas, donde se reúnen 30 personas tal vez, apretados todos, pero hay un avivamiento en Cuba impresionante. ¿Por qué? Porque ante la persecución la iglesia se fortalece. Esta persecución es una amenaza externa y ante esa amenaza externa la iglesia siempre se pone más fuerte. Pero las otras dos, que también están inspiradas en el infierno, las otras dos, el pecado y la falsa enseñanza o los profetas falsos. ¿Sabe de dónde vienen esas dos? También vienen del infierno, pero esas son internas. Son amenazas internas y esas han dividido iglesias. Esas han cerrado iglesias, han traído abajo a ministerios enteros. Esas han provocado que cristianos abandonen su fe, el pecado y la mala doctrina, la falsa enseñanza. Entonces necesitamos orar también, que Dios nos guarde de las amenazas del maligno. ¿Todavía está conmigo? Entonces, oración número 1 que se divide en dos: protección por las aflicciones de este mundo y protección de las amenazas del enemigo. ¿Quiere ver la siguiente oración? La siguiente petición. Bueno, déjeme, antes de decirle la siguiente. Yo tengo un hijo que fue a estudiar a los Estados Unidos por un año y lo fui a dejar, lo acompañé, llegamos a casa de un amigo. ¿Conoce usted al pastor Roberto Evans? Bueno, su hijo, Jonathan Evans, él fue nuestro anfitrión. Llegamos a su casa, nos hospedamos una semana y después yo me iba a regresar a Morelia y mi hijo se iba a quedar ahí a estudiar en un instituto bíblico. Entonces estoy ahí y ya es noche, estamos a punto es la última noche que estoy con él. Al día siguiente yo me tengo que regresar a Morelia y el bárbaro en ese entonces tenía 19 años creo, grandote, ya está más alto que yo, está acostado en la cama y estaba leyendo creo y se quedó dormido. Y entonces pues ya es noche, voy a apagar la luz y me paro y agarro las cobijas y lo voy a tapar porque se quedó destapado, dormido destapado. Y cuando lo voy a tapar, hagan de cuenta que una regresión. Y me acuerdo cuando estaba chiquito, bebecito, y yo lo tapaba ahí en la cuna. No, hombre, que me pongo a chillar. Se va a quedar aquí solo. Chille y chille, ¿no? Pero me acordé también, en ese momento, me acordé también que cuando estaba chiquito, cuando estaba bebé, yo no podía a veces dormir. Me sentaba ahí junto a la cuna a ver lo que estuviera respirando. Si está respirando, me acercaba a verlo. Ahí, o sea, tratando de cuidarlo. No, hombre, cuando lo tuvimos que llevar al kinder, yo estaba en una aflicción, en una verdadera aflicción. De todo eso me acordé ese día que
El grandote ahí, tenía que yo que taparlo porque se durmió destapado. De todo eso me acordé. Y me acordé que cuando lo llevé al kinder, estaba yo afligido. ¿Y si se cae? ¿Y si se rompe la cabeza, los dientes? ¿Y si le pegan? ¿Y si lo muerde un chamaco? Y yo, con todo, papá primerizo, sí, o sea, no se hagan también ustedes. Ay, estoy angustiado y no le miento. Clarito escuché la voz de Dios diciéndome, bueno, ¿quién lo puede cuidar mejor, tú o yo? No, pues así, sí. Ya, me rindo, me doy. Y eso me ayudó para que cuando ya estuviera grandote, encargarlo en las manos de Dios, sabiendo que Dios cuida mejor a nuestros hijos que a nosotros mismos. Por eso necesitamos orar a Dios por protección, por eso, porque Él hace un mejor trabajo que nosotros. ¿Me explico? Siempre. Ahora, siguiente petición, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué debemos orar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestros hijos, por nuestro equipo de ministerio? ¿Qué debemos orar? Santifícalos. Señor, santifica a este grupo de hijos tuyos. Lávalos en tu palabra, lávalos en tu verdad. Hazlos íntegros, que caminen en santidad. Eso es lo que nosotros necesitamos orar. Necesitamos pedir que los guarde y necesitamos pedir que los santifique. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita caminar en santidad. La diferencia que podemos hacer en este mundo, escúcheme bien, la diferencia que podemos hacer en este país, en esta colonia, en esta ciudad, la diferencia la podemos hacer cuando caminamos con el Señor, cuando caminamos en santidad. Entonces necesitamos orar también por la iglesia y pedirle a Dios, Señor, santifica a tu iglesia, que camine en integridad, que camine en santidad. ¿Me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Necesitamos pedirle a Dios. Tristemente, de repente, el creyente cree que la santidad no es tan necesaria. Cree que el cristiano a veces cree que la santidad no es indispensable. Pero Dios nos llama a la perfección. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y nosotros necesitamos pedirle a Dios, santifica a tu iglesia, santifícala. Hablando de mis hijos, en casa, nosotros hemos enseñado a nuestros hijos a que vivan en integridad, que sean el mismo frente a la gente y en privado, que sean los mismos cuando estemos nosotros o cuando no estemos nosotros. Me acuerdo que cuando estaba chiquillo, el mayor tenía como 4 años. El kinder organizó una salida educativa y los llevó a una expoferia de empresas. Niños de kinder, era una expoferia de empresas, o sea, a ver, explícame tú eso. Le llevó a una feria de empresas. Y en la feria había un stand de la Pepsi Cola. A mi hijo mayor no le dimos refresco hasta los 11 años. Yo sé, suena raro, no me vea feo, pero no probó la Coca-Cola hasta los 11 años. Y es más, cuando la probó dijo, ni es la gran cosa. Y no, hasta la fecha no toma refresco, él prefiere agua al refresco, gracias a Dios. Hay tanto de personas enfermas de diabetes y no le estoy tirando la piedra a nadie, ahí si le quedó el saco, bueno, ni modo. Pero cuando estaba chiquito no tomaba refresco, entonces se va a la expoferia y allá le dan Pepsi y se la toma. Y luego regresa, lo vamos por él al kinder, estamos platicando, ¿qué hiciste? Pues que nos llevaron, ¿y cómo te fue? No, hice esto y nos enseñaron esto y tomé Pepsi. Y ahí mismo que lo regaño. Y mi esposa así como que, ¡ay, qué bárbaro! Pues nomás tomó Pepsi, ¿por qué lo estás regañando? Todavía que te está platicando cómo le fue y tú que lo regañas. Y entonces le dije a mi esposa, es que mira, él tiene que ser la misma persona, estemos nosotros o no estemos nosotros. Y si él sabe que aquí en casa no tomamos refresco,
¿Por qué cuando no estamos, Él sí toma? Esto no estuvo bien. Porque ahorita es refresco, al rato va a ser cocaína, al rato va a ser marihuana, al rato va a ser otra cosa. ¿Me explico? Entonces, y luego nos ayudó muchísimo unos videos, no sé si ustedes los han visto, de los Veggie Tales, de los vegetales. Salió una historia de unos niños que trabajaban en una fábrica de chocolates y un día les dicen, coman todo lo que quieran, alcanzamos nuestra meta, vamos a celebrar comiendo todo el chocolate que quieran. Ya están los chamacos comiéndose todo el chocolate y uno de ellos dice, oye, pero nuestros papás nos han enseñado que no podemos comer mucho. Y uno de ellos dice, sí, pero nuestros papás no están aquí. Y el otro le contesta, sí, pero Dios sí está aquí. No, eso vino a reforzar lo que le estábamos enseñando a nuestro hijo. Y hasta el día de hoy, nuestros hijos son los mismos en casa y son los mismos allá afuera y en la iglesia. O sea, nada de máscaras, nada de disfraces. Son personas íntegras. Eso necesitamos orar por nuestras familias. Eso necesitamos orar por nuestros hijos, por nuestros compañeros en el ministerio, por nuestros equipos. Dios, que caminen en santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya estoy terminando. ¿Alguien me puede ayudar acá en el piano? ¿Sí? ¿Sí se vale? Ahí va. ¿Por qué no pones una tirolesa de allá para acá para que viene y rápido? Era una sugerencia. Se lo voy a pasar al pastor José Luis. Chance y es chicle y pega. Bueno, santidad, protección, santidad. Y la tercera cosa que Dios le pide, que Jesús le está pidiendo a Dios por sus discípulos. Y yo quiero pensar que los discípulos están ahí, escuchando a Jesús orando por ellos. Imagínate qué sentirías tú que Jesús estuviera frente a ti orando por ti. Y eso ha de haber sido increíble. Jesús, el Hijo de Dios, ahí orando por ti y pidiéndole a Dios, Dios protégelo, Dios guárdalo de... No, hombre, qué tiempo de ministración ha de haber sido ese. Uf. Eso ha de haber sido increíble. Jesús le pide a Dios que los proteja. Jesús le pide a Dios que los guarde en santidad, que los lleve en santidad a través de su palabra también. Y la última cosa que Jesús pide está en el versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. La tercera cosa que pide por sus discípulos, que vivan en unidad, que vivan en unidad. Con tristeza tenemos que reconocer que la iglesia no camina en unidad. Con tristeza tenemos que reconocerlo. El otro día una persona del gobierno vino con nosotros y nos decía lo siguiente: ustedes son complicados, hablando de los cristianos. Nos dice, ustedes son complicados. Y dice así, son palabras de ese persona que trabajaba en gobierno, son sus palabras. Él dice, cuando yo quiero yo quiero mandar un mensaje a todos los católicos, le hablo al obispo o al arzobispo. Yo sé con quién dirigirme, hablo con él, baja la información a todos. Pero con ustedes, hablo con uno, pero ese no se habla con aquel. Hablo con este pastor, pero ese no se habla con aquel otro. Cuando nos estaba diciendo eso, yo me moría de vergüenza. Me moría de vergüenza. ¿Sabías tú que la unidad en el cuerpo de Cristo es una marca del amor de Dios? Es como una declaración de que Dios realmente existe. Entonces es importante orar por la unidad de la iglesia, es sumamente importante. Nosotros como padres necesitamos orar por la unidad de nuestros hijos, porque se amen, porque se cuiden entre ellos. Y como miembros de una iglesia también tenemos que orar por
las familias en la iglesia, por los hermanos en la iglesia, que haya unidad, que haya unidad. De repente, y mire, no es raro que hoy en día haya desacuerdos entre creyentes, no es raro. Ahí en los tiempos de Pablo regaña a una iglesia diciéndoles, oigan, no sean bárbaros. Si tienen un pleito entre ustedes, resuélvanlo, son hermanos, no tienen por qué llevar el escándalo allá ante las autoridades. Están dejando en mal a la iglesia. ¿Cómo es posible que no se pueden poner de acuerdo entre ustedes? Y tienen que ir allá con gente que no conoce al Señor, con gente corrupta para que les arreglen sus asuntos, porque ustedes no pudieron quedarse de acuerdo, o sea, no la muelen. Bueno, esa es nueva traducción acá de Julio, ¿sí? Pero necesitamos orar por la unidad de la iglesia. Necesitamos orar para que todos seamos uno, para que caminemos bajo una misma visión, para que apoyemos a un mismo ministerio, para que respaldemos como en unidad, para que respaldemos a nuestros pastores, a nuestros líderes. Necesitamos caminar en unidad. Yo oro por mis hijos, que ellos se amen. Tengo dos nomás. Yo quería una niña, pero dijo mi esposa, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si llega otro niño igual y luego vienen 9 hombres y nomás no le pegamos a la niña? Entonces nos quedamos nomás con 2. Pero cuando mi esposa estaba embarazada del menor, empezamos a hablar con su hermano y le animábamos, ora por tu hermano. ¿Qué quieres, niño o niña? Pues pídele a Dios. Y él oraba con nosotros y le pedía a Dios por su hermanito, que todavía estaba en la panza de su mamá. Oraba por su hermano y le pedía a Dios. Y luego nos decía, pues que sea niña. Nosotros ya sabíamos que era niño. Y él dice, pues que sea niña, ¿no? Y después pasaron unos días y de repente él mismo cambió. Y dice, no, ¿sabes qué? Mejor que sea niño. Porque si no, tú tendrías que comprar juguetes de niña. Pues mejor que yo le comparto mis juguetes y ustedes ya no tienen que gastar. Muy inteligente el chamaco. Entonces, finalmente nace su hermano. Y se llevan muy bien, se llevan muy bien. Y un día alguien le pregunta al niño, al mayor, que tiene como 7 años, 8 años. Le dicen, oye, ¿tú nunca te peleas con tu hermano? Y mi hijo, el mayor, se voltea así y se le queda viendo a la persona que le hizo la pregunta así como, ¿de qué estás hablando? Se voltea y le dice, ¿por qué? Si yo le pedí a Dios un hermano y me dio a Aslan, ¿por qué me había de pelear con él? Yo lo amo. No, hombre, su mamá y yo así como, estamos haciendo algo bien. Y hasta la fecha, se llevan 4 años. Nunca se han peleado entre ellos. Nunca. Sí, tienen diferencias. Oye, ¿dónde dejaste mi gorra? No, pues no sé. Te dije que no la agarraras. Sí, como todos los hermanos. Pero nunca se han peleado. Nunca se han peleado. Y yo miro a mis hijos y miro a la iglesia donde trabajo, donde pastoreo junto con otro equipo de personas. Y yo quisiera ver a este grupo de hermanos, de hijos de Dios, llevarse bien entre ellos. De repente hay diferencias. O sea, con tristeza miro cómo se enojan unos con otros, que porque te vendí esto y no me pagaste, y hay cosas ahí. Pero esta es una de las cosas que también tenemos que estar orando. Porque la unidad es la prueba del amor de Dios, de la existencia de Dios. Jesús dice, cuando vean el amor entre ellos, van a decir, no, pues Dios es real. Qué importante es la unidad. Entonces, 3 cosas que orar y que pedir por la iglesia. Número 1, protección. Número 2, que caminen en santidad. Y número 3, que caminen en unidad.